Muy buenas tardes. Feliz de poder estar otra vez cercanos después de unas que se sintieron largas vacaciones, porque con el encierro se hacen, pero en realidad saboreadas vacaciones, porque fue un buen tiempo para leer, para estar en contacto vía Zoom con la familia, para reflexionar y para comer. Tristemente, para comer. Bienvenido, Fausto. Nos hacía falta este encuentro semanal realmente. Efectivamente, Mimi, feliz año a todos los que nos están escuchando. Vamos a estar en un año que hace poco fuera de cámara estábamos diciendo que iba a estar entretenido. Quizás no totalmente optimista, pero no va a haber mucha oportunidad de aburrición en un año que se anuncia desde el mero comienzo, se anuncia terriblemente agitado en las arenas internacionales y en las arenas nacionales. Y en el campo político y en el campo económico. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Es inevitable hablar lo que está pasando en la potencia mundial, en el imperio, diríamos también. Y quería comenzar con una frase del analista Bremer, que dice: es Estados Unidos políticamente el país más dividido y disfuncional de las democracias industrializadas avanzadas del mundo. Es decir, así califica su propio país en este momento. De los grandes, de los desarrollados, es el más dividido y el más disfuncional políticamente. Es una frase muy dura, pero vamos a analizar si es efectivamente así. Fausto, comencemos no con lo último que pasó, que es lo del Capitolio, sino vayámonos un poquito antes, vayámonos a Georgia, a que los demócratas ganan el Senado, no solo la Cámara de Representantes, sino por el voto dividido doble de la vicepresidenta, ganan el Senado. Y hay un cambio fundamental en el balance político con ese triunfo en Georgia de los demócratas. Es correcto. Yo podría también hacer una anotación precisamente sobre ese punto. Claro, cada cual ve sus cosas con el prisma exagerado de estar demasiado cerca. Y entonces el árbol se ve gigantesco, pero si te alejas un poquito, aprecias el bosque. Entonces yo entiendo que Bremer diga que donde está es la parte más disfuncional. En realidad no es así. Precisamente Georgia es la demostración de que no es así. Estados Unidos está en una crisis, evidentemente que está en una crisis, pero es una crisis de cambio, es una crisis de transformación. Es decir, las cuentas de la guerra civil y de la esclavitud en Estados Unidos se han ido ajustando a cuentagotas, gotita tras gotita. Vale la pena recordar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue creado en 1870, precisamente para defender a los negros contra el Ku Klux Klan. Específicamente por esa razón fue creado el Departamento de Justicia. Y en estos momentos nosotros estamos en Georgia, en la Georgia de lo que el viento se llevó, en la Georgia de la Atlanta incendiada. En esa Georgia, que el general Marshall incendió, en esa Georgia acaban de ganar los demócratas. Es decir, un candidato al Senado negro y un candidato con una voz fuerte y progresista negro. Cierto, diferentes ambos, ¿verdad? Porque ahí tenemos nosotros las dos visiones de hacia dónde se mueve el Partido Demócrata. Se dice que al comienzo había una gran polémica en donde pensaban que era más fácil que fuera electo Ossoff porque era más moderado.
y porque su vocabulario era más en el centro. En cambio, el reverendo Warnock era mucho más radical. Eran las dos alas, el ala de Biden en el Partido Demócrata y el ala de Sanders en el Partido Demócrata. No es ningún chiste, estaban las dos alas presentes. Y quien ganó, pero barrió con una facilidad extraordinaria, fue precisamente el reverendo Warnock. Y lo que ocurrió después en el Pentágono nos va a decir cómo se mueve. Pero sigamos con lo que ocurrió en Georgia. ¿Por qué en la vieja sede esclavista del sur logran ganar los demócratas y logran ganar con esa fuerza? Fíjate, la grande... No, te iba a interrumpir, espero no desviarte, pero cuando íbamos siguiendo las elecciones en Georgia y empezaron a ganar los demócratas, todos nos dijimos, bueno, están ganando porque están los votos de la ciudad, ahí van a ganar. Pero cuando lleguen los votos del interior, de la parte rural o semi-rural de Georgia, van a ganar los republicanos. Entonces nos fuimos a dormir con una sensación de no seguridad de que iban a ganar. No, es muy complejo, porque efectivamente los votos primeros y los votos de la ciudad permitieron que fueran ganando los demócratas. Luego comenzaron los votos de la periferia, los votos de la periferia, y con los votos de la periferia se saltaron 100,000 votos adelante los republicanos. Con los votos de la periferia, los republicanos se pusieron encima, pero no habían terminado de llegar los votos de la ciudad. Bastó un barrio de Atlanta, una zona de Atlanta, un distrito de Atlanta, y ese distrito de Atlanta con 171,000 votos, la proporción fue 85-15. Instantáneamente, Warnock ganó y Ossoff quedó solo 8,000 votos atrás. Creo que te mandé un WhatsApp en esos momentos. En esos momentos, ahí me fui a dormir tranquilo, porque todavía faltaban varios barrios que votaran, y esos barrios eran barrios de ciudad. Todavía faltaban 3 distritos de Atlanta de terminar de ser contados. Me fui a dormir tranquilo. O sea, de nuevo, nuestra aprehensión era correcta. Es una victoria de la ciudad frente al campo. Y es una victoria diversa. de la ciudad diversa. Claro, de una metrópolis, porque cada vez más es una metrópolis, Atlanta, Savannah, etcétera, de lo cosmopolita contra el atraso rural, de lo mundial, de lo conectado con el mundo contra lo aislado. Pero más interesante todavía, de lo negro, es una victoria de la clase media. Y eso sí que es tremendamente importante, porque los segmentos que estaban fuera de la ciudad, pero que estaban siendo zonas periféricas de condominios, ahí volvieron a ganar los demócratas. La población no era gigantesca, condominios al fin, zonas que le llaman suburbanas, pero no son suburbanas rurales, son suburbanas de clase media, de técnicos de alto nivel de ingreso, y ahí volvieron a ganar los demócratas. La zona educada, porque ese es el otro factor, es la de Estados Unidos, educada, que triunfa. Y sin embargo, ahí se nota de nuevo la gran contradicción de los Estados Unidos, y es que la zona en donde los demócratas pierden en Georgia es aquella zona abandonada. Es aquella zona en donde no ha habido la más mínima preocupación de una inversión productiva, en donde no hay política productiva, en donde ha sido abandonado en una agricultura que ya no tiene el más mínimo poder de arrastre.
Y Lo que entonces, está pasando en casi todas las democracias del mundo es la parte que ve hacia afuera, que trabaja en la exportación, que genera recursos enormes, que desarrolla un país, pero un país dividido, porque el interior del país no hay cadenas productivas con el interior del país y ese interior se siente abandonado. Lo vemos en Costa Rica, ¿verdad? es correcto, por supuesto, lo vemos en Nuestra Costa Rica, realidad. lo vemos en Inglaterra con el Brexit, lo vemos en Francia con Le Pen. O sea, es absolutamente cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras se ha generado riqueza, lo hemos recontrahablado, se ha generado riqueza de una forma gigantescamente desigual. Y eso, poco a poco, ahí va creando no es una cosa instantánea, pero de repente surge el demagogo que logra captar ese descontento existente y lo aprovecha. Y ese Vamos, descontento existente, valga la pena decirlo, es un descontento generalmente blanco en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque durante la guerra civil, después de la guerra civil, se produjo el presidente que quedó después de que mataron a Lincoln fue muy reaccionario. Luego vino un gran general, el general Grant, un gran general que inició un proceso de reconstrucción del sur basado en reforma agraria para darle propiedad de la tierra a los negros que habían quedado libres, pero libres para morirse de hambre. Cuando termina el mandato de Grant, se produce el primer gran enfrentamiento en los Estados Unidos desde el punto de vista electoral. Salen dos papeletas electorales. Ahí hay un tremendo problema y entonces los demócratas le dicen a los republicanos en esa época eran los positivos, el Partido Republicano nació contra la esclavitud, los demócratas le dicen, está bien, aceptamos que ustedes se queden con la presidencia con una sola condición. Se detiene la reforma agraria y retiran al ejército del sur. El ejército era el único que estaba y sosteniendo y empieza el defendiendo a apartheid los negros en el perseguidos. sur de Y los ahí, Estados Unidos. y ahí nace, por eso digo que es la ajuste cuenta con la guerra civil. Ahí nace el hecho de que si nosotros tenemos dificultades en cuanto a la riqueza en los Estados Unidos, en cuanto a la propiedad de la tierra, es muchísimo peor. La propiedad de la tierra agraria es gigantescamente mayoritaria blanca porque se falló en darle a los negros propiedad de la tierra en aquel momento. Fíjate bien que hubo la creación de universidades negras. El Estado, Grant, abrió un fideicomiso especial de tierras para financiar universidades específicas para negros. O sea, era todo un pensamiento de educación, de trabajo. Es decir, los que lucharon contra la esclavitud tenían en cuenta que desaparecida la esclavitud, la población negra iba a tener necesidad de educación y de bases productivas para crecer. Pero al detenerse eso y al quedar el sur en manos de los esclavistas desatados y el Ku Klux Klan sin ningún freno, entonces nosotros tenemos la situación actual en donde la desigualdad dentro del campo y el abandono del campo es un abandono de agricultores blancos. Ok. Había un punto que tenía para el final, lo vamos a pasar acá. Y después, cuando veamos Washington, vemos también Biden y lo que va a enfrentar internacionalmente. Pero entremos a lo que Biden va a enfrentar a nivel nacional. Es esta enorme división. Y ambos vimos al ex candidato Sanders en una entrevista señalar cuál debería ser la ruta y coincidimos que esa era la ruta, ¿verdad? Que para poder manejar una realidad política diferente en Estados Unidos,
y unir de nuevo, crear puentes, el gobierno debía actuar con políticas mucho más a la izquierda, desarrollistas y tiradas hacia esa población que en este momento está odiando a los demócratas. Es decir, hay que invertir en el contrario. El contrario es esa población que ha creído todos los cuentos de QAnon del presidente Trump y que se ha levantado casi en armas, todo entre comillas, y que está en rebeldía y en falta de credibilidad hacia el sistema norteamericano en este momento. Sanders Totalmente, sí. señala muy claramente ese camino y muy bien. Biden No, está en claramente posibilidad de el seguirlo. punto es que ya en Georgia, perdóname, ya en Georgia el camino lo señala Ossoff. A Ossoff le dicen, tengo varios artículos en donde los editorialistas del New York Times le dicen a Ossoff, tranquilo, no pongas en peligro esa campaña, modera tu vocabulario. Y Ossoff se lanza más radical todavía que en el periodo previo y comienza, vos sabés que Ossoff tiene una particularidad, que la trayectoria de Ossoff como pastor protestante, No, no Ossoff. evangélico, no es Ossoff. de bautista, Ossoff no, Ossoff, no, Warnock, bórrese todo lo anterior. Warnock, sí, me suena las personalidades como que tienen apellidos diferentes a los que son. Bueno, Warnock, como pastor protestante bautista, su línea central de prédica y libros que ha hecho es un ataque furibundo a la traición al cristianismo de parte de las iglesias evangélicas, porque esas iglesias evangélicas de derecha no nacieron hoy, son las iglesias evangélicas de la época esclavista, son las mismas, son las mismas parroquias, porque ahí podemos nosotros decir que hay una continuidad. Las parroquias de los esclavistas son las parroquias hoy del evangelismo blanco extremo. Y la parroquia de Warnock es la parroquia de Martin Luther King. No es un chiste, es Martin Luther King que nace, su discurso nace de la misma iglesia en la que está predicando Warnock. Entonces yo digo que es un ajuste de cuentas. Y lo que vos decías con relación al campo, efectivamente, esa base social ahí está. Y hay elementos culturales difíciles, que no va a ser simplemente meter plata, no, es una cosa muy compleja. Entre otras cosas, porque hay un elemento adicional que es la pérdida de identidad. Es la sensación de que la población blanca ve progresar a la población negra. Veo que la población negra llegó a la presidencia de la República y que ellos no tienen nada. Y entonces hay un elemento racista en la reacción de esta republicana, de esta base abandonada. Entonces hay un elemento racista que no es tan simple, que no basta una inversión, ni basta una fábrica, ni basta un empleo para quitarlo. Y tampoco es tan fácil poner ese empleo, podemos hablar luego de eso. Pero entonces nosotros tenemos que el ajuste de cuentas definitivo con relación al racismo de los Estados Unidos, racismo en la política, racismo en la policía, racismo en los jueces, racismo en los fiscales. O sea, es una sociedad que todavía está anclada en ese racismo y esa división no va a ser tan simple. Pero tienen que lograrlo o vamos a ver una decadencia en el manejo de la institucionalidad y de la política en los Estados Unidos. O sea, tienen que intentarlo. Tienen que intentarlo. Tiene que haber por lo menos puentes. Yo no sé si tienen que resolverlo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, pero por lo menos tienen que intentarlo, porque ese es el punto. Si para no ofender y para unir
Biden tiene una política de moderación que no toca de una forma seria las estructuras de ese país, no lo va a conseguir. Sí, el más de lo mismo no sirve en este momento. Más de lo mismo no sirve. Va a ser lo mismo. Más de lo mismo. Entonces ahora estuvimos hablando con varios amigos y caí con vos también, recordando a Gramsci, el pensador italiano, que en esta época vuelve a hacerse como gigante. O sea, el Gramsci que estudia, o sea, la época del preguerra. El fenómeno cultural, el peso de la cultura en las transformaciones sociales. Transformaciones, vuelve a ser grande en este momento, e importante Y hay una cita de Gramsci que nos puede meter ahora en la segunda parte del programa, que vendría a ser, aunque nos estamos adelantando en esa segunda un poquito, parte del programa, que viene a ser lo que pasó o que culminó con la invasión, la frustrada toma del Capitolio. Gramsci decía: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y fue así con el fascismo, y ha sido así siempre. Estamos en esa época. Estamos en esa época donde el mundo se muere, tal como lo conocíamos. El nuevo no sabemos todavía hacia dónde va a girar, y están saliendo los monstruos, ¿verdad? En todas partes. O por lo menos los rompedores, ¿verdad? Del sistema que conocemos como democracia. Es correcto. Gramsci tenía esa particularidad que había entendido las deudas históricas, que es una cosa muy importante. Decía Gramsci que precisamente porque Italia no tuvo la reforma protestante, quedó debiendo ese salto en la historia. Igual y entonces llegó al siglo XX con la deuda del siglo XIV, del siglo XV. Igual que España. Exactamente. Heredamos en América Latina, entonces. Exactamente. Esa deuda esos atrás, esa desfase cultural es lo que está ocurriendo precisamente en los Estados Unidos. Una deuda pendiente con una transformación cultural que sin ella existe una base electoral de atraso. Y eso nos lleva a cómo está el Partido Republicano, a cómo 74 millones de personas todavía votaron por Trump. Cómo nosotros nos asombramos de que Biden haya sido el candidato electoral más electo, con mayores votos en la historia de los Estados Unidos, superando solamente a Trump. O sea, porque después de él solo Trump ha recibido tantos votos. Vamos a ir al corte del mediodía, oír las noticias, y regresamos con ustedes. El tema es los Estados Unidos al borde de una crisis, y lo recuperamos en unos minutos.